escuchas a Héctor Rosales en radio. 1948. Comunistas ilegalizan y queman miles de libros en países sometidos. La israelita comunista Anna Pauker en Rumania, por ejemplo, ordenó hacer 2 tomos de 350 páginas cada uno, en total 700 páginas, donde se hacía una detallada lista de miles de libros y autores que se prohibían por el Partido Comunista. Los libros estaban ilegalizados y se ordenaba enviar a prisión a quien poseyera uno de estos autores o libros. Los libros ilegalizados por los comunistas eran novelas, obras de filosofía, teología, sociología, la Sagrada Biblia, todos criminalizados como anticomunistas. La biblioteca de la Academia de Bucarest, capital de Rumania, conocida como la Academia Rumana, tenía una extensa biblioteca. Cuando los comunistas tomaron el poder, fueron por los libros y los pusieron a mitad de la calle Roman y los quemaron todos, por considerar que eran contrarios a la revolución. En Occidente, el hecho histórico de que los comunistas son históricamente los que más prohibieron y quemaron miles de libros del patrimonio cultural de la humanidad es ocultado por el relato de la hoguera de los nazis, porque los medios de comunicación en su momento no lo reportaron y hasta la fecha son más favorables al comunismo. Los comunistas gozan de la impunidad criminal que les dan los académicos, medios de comunicación propiedad de masones, actualmente promotores de pecados como el aborto, la sodomía y el lesbianismo. Los nazis, a diferencia de los comunistas, apreciaban mucho los buenos libros, pero quemaron miles de obras de autores judíos y también libros pornográficos con pornografía gay, como por ejemplo la biblioteca de Magnus Hirschfeld, el que se inventó que existía un tercer sexo contrario a la biología. Los libros que quemaron los nazis eran también de pederastas como Bertolt Brecht y el comunista August Bebel. Bertolt Brecht es el autor que compuso la canción que celebra el abuso sexual infantil titulada Alabama Whiskey Bar, cantada por el cantante Jim Morrison o el satanista británico travesti David Bowie. Pero los nazis no quemaban ejemplares de la Biblia, ni otros libros de la literatura universal, ni mucho menos la literatura teológica de la Iglesia. Los estados comunistas siempre han pretendido ilegalizar todas las editoriales, todas las imprentas, todos los periódicos y todos los medios de comunicación. En China, los comunistas de Mao destruyeron todos los libros antiguos de la cultura china durante la Revolución Cultural de Mao. Tal fue el grado de miseria intelectual generado por los comunistas chinos que el pueblo solo podía leer el libro rojo del tirano Mao, y en la radio escuchar como música únicamente las óperas de baja calidad de una de sus amantes que conoció como prostituta. Los comunistas siempre han sido enemigos del conocimiento y el desarrollo del intelecto humano, dado que los esclavos no deben saber cosas, ni tampoco pensar. Solo la clase dirigente del Partido Comunista puede leer y estudiar, y de hecho estudian en escuelas completamente distintas donde se les enseñan los secretos de cómo torturar a los pueblos cristianos con hambre y pobreza. ¿Que en qué me baso para decir que los alemanes hitlerianos tenían buen gusto por la lectura? Bien, pues aparentemente alguien en el Ministerio de Educación de Alemania por aquellos años tuvo la buena idea de crear una colección de libros para las juventudes hitlerianas, y también se le asignaron recursos con ese propósito. Esta colección se llamaba Hitlerjugend Buchenreihe. En español significaría algo así como Biblioteca de las Juventudes Hitlerianas.
Mientras los comunistas quemaban todas las obras de Shakespeare, Oscar Wilde, Homero, Aristóteles, Cervantes, Maquiavelo, la historia nacional de esos respectivos pueblos donde llegaban al poder los comunistas, quemaban la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, quemaban las obras de Víctor Hugo, del ruso Dostoyevsky, la Biblia, Confucio, obras de autores que refutaban las teorías de Karl Marx, entre muchos otros. Mientras ocurría eso en los países comunistas, en la tiranía de Hitler, los nazis establecieron como libros de texto gratuito obras de mucho valor intelectual, lo cual sorprenderá a muchos. Obras como Kritik über Feuerbach, que en español se titula como Crítica sobre Feuerbach, es decir, una refutación de ese autor. Otro libro era Die Räuber de Schiller, que es Los bandidos, una novela del romántico Schiller. Kant und die Moral, que en español sería como Immanuel Kant y la moral. Las obras de Goethe, tales como Fausto, Egmont, entre otras. Los poemas de Hölderlin, Fichte y de Friedrich Nietzsche. Se sabe que los libros de Nietzsche, así como la mayoría de las novelas, desagradaban a Hitler, excepto los libros de Karl May, que le gustaban a Hitler. Karl May escribió sobre vaqueros y el viejo oeste siendo alemán. Quizá fanáticos del partido nazi aspiraban a que los niños se convirtieran al superhombre de Friedrich Nietzsche, una idea que Hitler no compartía. Por otro lado, la hermana de Nietzsche, Elisabeth Foster Nietzsche, acosaba al dictador Hitler diciendo que las obras de su hermano eran la visión del partido nazi, a pesar que el mismo Friedrich Nietzsche dejó plasmado su fanatismo por los judíos y varias críticas contra el denominado antisemitismo, que consideraba que criticar a los judíos era antisemitismo. Él los elogiaba porque consideraba que ellos podrían destruir la Iglesia Católica, a la cual odiaba el loco filósofo que tenía pues una enfermedad grave, cayó en locura porque tenía sífilis tras fornicar con una prostituta. Él siempre vivió contrario a los mandamientos de Dios. Por cierto que la dictadora comunista de origen israelita Anna Pauker también desarrolló sífilis. Todo eso junto con los mitos de Odín, Thor y las fiestas neopaganas como la fiesta del Yule las odiaba Hitler y consideraba que eran una estupidez, toda vez que consideraba que los alemanes antiguos habían sido bestias salvajes, en tanto que los griegos eran un pueblo muy desarrollado intelectualmente en ese mismo tiempo. Hitler se horrorizaba del líder de la Gestapo, Heinrich Himmler, quien deseaba desenterrar las humillantes chozas de los antiguos germanos como investigaciones arqueológicas con las cuales pretendía probar un glorioso pero inexistente pasado de los alemanes. La colección de la Biblioteca de las Juventudes Hitlerianas tenía títulos propios como Tú y el arte, con reproducciones exactas de pintores excelsos como Renoir, Monet, cuadros como Madame Recamier, El martirio de San Sebastián, La liberté guiande de le peuple de Delacroix, La Gioconda o La Gioconda de Leonardo da Vinci, etc. Así que podemos concluir que es completamente falso decir que los nazis quemaran todos los libros. La evidencia parece señalar todo lo contrario. No quemarían las fuentes de conocimiento de su pueblo. En cambio, los comunistas, al ser una clase explotadora extranjera sobre pueblos cristianos, destruyeron todas las fuentes de conocimiento, porque los esclavos no deben de saber nada. No deben tener cultura, ni saber pensar. Precisamente esta es la directiva que ejecuta en México el masón López Obrador contra el pueblo cristiano mexicano. Porque un pueblo esclavo no debe saber leer ni escribir correctamente, ni aspirar a las cosas elevadas de la cultura, ciencia y tecnología. Debe ser bruto, ignorante y salvaje, un pueblo esclavo, rural, involucionando al feudalismo. En la visión comunista de López Obrador, Sheinbaum y Ebrard, México debe de ser un país desierto, ni siquiera un país de campesinos,
No debe tener industria, no debe tener empleos, ni universidades. Debe involucionar, ir todo atrás, todo en retroceso, en todos los aspectos, hasta llegar a ser México una tierra desierta. De aquí que los libros de López Obrador consten de todos los errores ideológicos, al punto de decir que existen niñas con pene. Otros ejemplos. El 1 de junio de 1955, en el Día Internacional de los Niños, en Alemania, los comunistas quemaron miles de libros, los cuales criminalizaron como literatura sucia y basura. En la 18ª escuela primaria en Berlín-Pankow, los libros fueron nuevamente literatura que molestaba a la tiranía comunista. Ellos prohíben toda literatura, todos los libros que llamen a la rebelión contra los opresores o que llamen a recordar con la conciencia del alma el amor a Cristo. Todo comunista odia a Cristo, porque ellos predican el odio de clases, mientras que Cristo predica el amor al prójimo y la misericordia. Para finalizar, recientemente el grupo terrorista de extrema izquierda Black Lives Matter reportó el periódico The Federalist que en 2020 quemaron libros tales como la Sagrada Biblia y también quemaron banderas de Estados Unidos, país que dicen odiar, en esta manifestación, pero del cual no quieren retirarse a vivir la miseria que se experimenta en países comunistas como Cuba, Venezuela o el narcosocialista México. Gracias por tu atención, suscríbete a mi canal de YouTube, Twitter, Rumble y la estación HRZ Radio en iVoox. Hasta la próxima.